Buenas noches, profesor y compañeros. Soy la alumna Moria Ramírez Liliana Sara del cuarto A nivel secundaria y en esta oportunidad voy a exponer sobre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. La Revolución Rusa de 1917 fue un conjunto de eventos que resultaron en el derrocamiento del gobierno zaristas en Rusia y el establecimiento de un estado socialista liderado por los bolcheviques. La revolución ocurrió en dos fases principales. La primera, la revolución en febrero, que derrocó al zar Nicolás II, y la revolución de octubre, que llevó al poder a los bolcheviques liderados por Lenin. Ahora les voy a mostrar las causas, les voy a hablar un poco de ello. El descontento popular. El descontento popular causó condiciones de vida difíciles, alimentos generando malestar entre la población, especialmente entre trabajadores y campesinos. También tenemos la participación en la Primera Guerra Mundial. La guerra causó grandes pérdidas humanas y económicas, socavando la moral y generando descontento. También tenemos la ineficiencia del gobierno zarista. El gobierno zarista, liderado por Nicolás II, fue percibido como corrupto e ineficiente, perdiendo la confianza popular. También tenemos la industrialización y urbanización. El rápido proceso de industrialización creó tensiones sociales y las condiciones laborales en las fábricas fueron duras. Y por último tenemos el desarrollo de movimientos revolucionarios. Grupos como los bolcheviques y los soviets ganaron apoyo, convirtiéndose en fuerzas claves para la revolución. También les voy a hablar sobre las consecuencias. Establecimiento de la URSS. La revolución condujo en la formación de la Unión Soviética en 1922, en una federación de repúblicas socialistas lideradas por bolcheviques. También guerra civil rusa. La lucha entre bolcheviques y opositores resultó en la consolidación del poder bolchevique, pero también en la destrucción del país. También tenemos las reformas sociales y económicas. Se llevaron a cabo reformas como la colectivización agrícola y la industrialización bajo líderes como Lenin y Stalin. Totalitarismo bajo Stalin. Stalin emergió como líder, estableciendo un régimen totalitario caracterizado por el control centralizado de Estado y represión política. También tenemos cambios en las relaciones internacionales. En ello, convirtió en un actor clave en la política mundial, retirándose de la Primera Guerra Mundial tras la Revolución. Por último, tenemos la influencia global. La Revolución Rusa inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, impactando la ideología y política global en el siglo XX. También les voy a hablar sobre la Revolución Mexicana. En 1910 y 1920 fue un conflicto armado que buscaba transformar la estructura política, social y económica de México. Surgió como respuesta a las injusticias, desigualdades y autoritarismo del régimen porfiritas del mandato de
Porfirio Díaz. Las causas: el porfiriato y autoritarismo. El porfiriato del gobierno de Porfirio Díaz de 1972 y 1911 caracterizó por un autoritarismo prolongado por falta de democracia y concentración de la tierra y la riqueza de manos de unos pocos. En dos, la desigualdad social. Existen de profundas desigualdades sociales, con campesinos y trabajadores enfrentándose con condiciones difíciles, mientras que grandes terratenientes y emprendedores se benefician. La 3. Condiciones laborales. Son malas condiciones laborales en las fábricas y falta de derecho para los trabajadores urbanos. La demanda de reformas agrarias. En el espejo de tierras, comunidades indígenas y campesinas generó tensiones y la demanda de reformas agrarias. Las 5. Prensa y oposición. Desarrollo de una prensa crítica y el régimen de opositores políticos que buscaban reformas y democracias. En las consecuencias tenemos el derrocamiento de Porfirio Díaz. La revuelta armada logró que renuncie el Porfirio Díaz en 1911 en fin de su régimen. En 2. México como república constitucional. Se estableció una república constitucional en Constitución en 1917 que abarcó temas como la reforma agraria y los derechos laborales. También tenemos reformas sociales y agrarias. Se implementaron reformas sociales y agrarias para abordar desigualdades y concentración de tierras. También tenemos emergencia de líderes revolucionarios. En ellos surgieron líderes como Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes fueron roles claves en distintas etapas de esta revolución. También tenemos la estabilidad política. Aunque la revolución causó una década de conflictos armados, México logró eventualmente estabilizarse políticamente. Y por último tenemos las transformaciones culturales. La Revolución Mexicana tuvo un impacto en la identidad y en las culturas mexicanas, destacando la lucha por la justicia social y los derechos humanos. La Revolución Mexicana dejó un legado complejo que influyó en la historia y la identidad de México en el siglo XX. Ahora les voy a dar mis 3 conclusiones. La primera conclusión es que la Revolución Mexicana buscó transformar la estructura política, social y económica de México. La segunda es que la Revolución Mexicana tuvo un impacto con la identidad y la cultura mexicana. Y la tercera es que la Revolución Rusa inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, impactando la ideología y la política global del siglo XX. Espero que les haya gustado y que tengan unas buenas noches. Muchas gracias.